Buen día a todas y a los poquitos todos que ven. Antes de empezar alguna exposición sobre algunos temas que están vinculados con el encuentro de ustedes, y particularmente creo, como secretario general del gremio siempre lo digo, a mí no me gusta hacer apertura o cuestiones protocolares que tengan que ver con el evento en el que a uno lo invitan. Creo que como secretario general del gremio tengo la obligación ética, moral y militante de rendir cuentas cada vez que hablo de lo que hemos hecho en el sindicato, porque me toca tener la máxima responsabilidad y de fijar políticas y de hablar de política, que es lo que hacemos los dirigentes independientemente de la cuestión de género. Pero quería decir que antes de empezar con esa exposición, en el día de mañana le propuse a la compañera Ormachea y a las compañeras que estaban en la organización que ustedes, particularmente y ellas a cargo de la organización, nos permitieran hacer un homenaje mañana a 4 personas que han sido vitales en la última negociación salarial que tuvimos. Ustedes saben que se recuperó la obra social bancaria a manos de nuestra organización y que hubo una reparación histórica en cuanto a un aporte extraordinario de por vida que se ha firmado, que es el 1% de la masa salarial y que nos ha permitido, entre otras cosas, evitar la quiebra, empezar a tener un sistema prestacional, poder hacer algunas obras y en el corto plazo seguramente nos permitirá un poco más, y sobre esto voy a hablar mañana. Y esas 4 personas fueron fundamentales y fueron artífices en esa negociación. Uno fue uno de nuestros abogados, compañero, amigo y siempre consejero, Héctor Recalde. El otro actor importante en la negociación fue un diputado con mucho poder, a pesar de su juventud, y por quien tengo un profundo respeto, que fue el que nos abrió la puerta de la presidenta de la Nación para poder hablar este tema, que fue Guado de Pedro. Por supuesto, el ministro del Trabajo de la Nación, que a juicio de los juristas nuestros y conocidos también, que no son de la organización, promulgó una homologación impecable y blindada por donde no se le puede entrar de por vida ese aporte, y lógicamente a quien tomó la decisión política de acompañar al gremio bancario en esta patriada, que fue la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. A ellos 4 mañana le vamos a entregar una plaqueta recordatoria y de agradecimiento. Ustedes saben que la Presidenta de la Nación no está concurriendo a ningún acto ni ningún evento, pero no obstante ello me hizo llegar una carta en el día de hoy que a mí me gustaría compartirla con ustedes. Está bueno eso. Arrope, haced esto vos para la bancaria. La presidenta nos escribe Buenos Aires, 13 de marzo del 2014. Vamos a probar los lentes, Andrés. Estimado Sergio, déjame primero agradecerte la deferencia que han tenido en invitarme a tan emotivo e importante evento como es un encuentro de mujeres trabajadoras y organizadas. En segundo lugar, quiero saludarte a vos y a todas las compañeras trabajadoras de la bancaria y manifestarles que cuentan con todo mi apoyo y les deseo toda la fuerza para la tarea que se proponga. Por último, les agradezco con todo mi corazón la distinción que me hacen en la entrega de la plaqueta, y déjenme decirles que la lucha por los derechos humanos y la igualdad de género es fundamental en la construcción de una sociedad verdaderamente igualitaria. Los saludo a todos y todas desde el corazón
un gran afecto, Cristina Fernández de Kirchner, y abajo Felipe Massa con toda la gente. En primer lugar quiero agradecer a todas las compañeras, realmente el esfuerzo es fabuloso, saber que viajan kilómetros y kilómetros y kilómetros para poder estar presentes aquí y dar el debate de las cuestiones que no solamente hacen a la cuestión de género, sino las cosas que hacen a la vida de esta organización y a la vida del trabajo de la cual ustedes son una parte fundamental. Luego quisiera agradecerle a las compañeras del Secretariado Nacional, a la compañera Secretaria General de Buenos Aires, al Departamento de la Mujer y la Familia, que se han abocado a la organización para que esto salga en forma brillante y le han puesto horas, y cada una con sus equipos de trabajo, los trabajadores de la casa, los colaboradores militantes que no tienen cargo, y realmente coordinar la presencia de 500 o 600 compañeras es una tarea bastante difícil y ellas lo han logrado. Estamos por ahí con un pequeño desajuste con la muestra que tenemos que hacer, producto de los zapatos rojos, producto de que la Plaza de Mayo tiene la mitad de la plaza no se puede ocupar y el resto, que es donde tenemos que hacer la muestra, se han instalado como 2 o 3 carpas, hay gente, es un lío para poner los parlantes. Recién me llamó el jefe de la Casa Militar para ponerse a disposición y están tratando de coordinar para que lleguemos con los horarios y no sepan disculpar. Es una eventualidad que uno no puede tampoco, por hacer una muestra, estar privándole a otro que quiera protestar o hacer algo que está instalado ahí. Y francamente quiero agradecerle en nombre del secretariado y en lo personal a la compañera secretaria del área, la compañera Ormachea, por la dedicación y por la apertura y por su generosidad política de convidar a todos en la organización y que todos se sientan parte y nadie se sienta excluido. Y además de ello, porque Claudia está haciendo una tarea fantástica en esa secretaría a pesar de los pocos días o los pocos meses que lleva. La Secretaría es de Género, Igualdad y sobre todo Derechos Humanos, y ha podido reconstruir Claudia con su equipo de trabajo prácticamente la totalidad, los legajos de casi la totalidad de los compañeros desaparecidos bancarios en la última dictadura militar, a quienes vamos a honrar en fecha posterior al 24 de marzo, que es el Día de la Memoria y el feriado, y por quien la Asociación Bancaria en su Secretariado Nacional decidió que el mural que tiene fotos en la entrada de la bancaria pase a ser un mural de recuerdo, de afecto y homenaje a los compañeros desaparecidos, que hoy podemos tener un registro cabal, hasta con su foto de quiénes son, dónde fueron detenidos, quiénes son su familia, y también la organización, como parte de ese homenaje, el 6 de noviembre, cuando cumplamos 90 años de existencia como gremio, pretende entregarle a los familiares de esos compañeros el carnet de vitalicios a nuestra organización. Este noveno encuentro de mujeres trabajadoras bancarias nos encuentra en una situación distinta a la del año anterior. Yo recuerdo el año anterior y nosotros humildemente desde la Conducción Nacional traíamos el proyecto a ustedes de crear la Secretaría de Derechos Humanos, Género e Igualdad, porque entendemos que es una problemática que debe ser abordada desde una secretaría específica y con todas las acciones que conlleva la secretaría específica. Y también recuerdo que entre las conclusiones del encuentro pasado que ustedes sacaron y las peticiones que hacían en esas conclusiones, nos reclamaban a los dirigentes de la bancaria que esa secretaría fuera ocupada por una mujer. Bueno, el Congreso Nacional Bancario se expidió por unanimidad creando la Secretaría y creo en uno de los más ricos debates de la historia de la bancaria, porque cuando se debatió la Secretaría los fundamentos fueron
de una altura intelectual y de un compromiso social notable por parte de los congresales de todas las provincias. Y como conductor que me toca hacer de la Asociación Bancaria y a la hora de conformar la lista que finalmente ganó y que representamos, quienes estamos sentados en esta mesa de conducción, decidimos hacer lugar a ese pedido de que fuera una compañera, así que está institucionalizado, está en el estatuto y la compañera secretaria general es mujer. Vengo a rendir cuenta de lo que me pidieron. Me gustaría comentar sobre el año que transcurrió algunos hechos fundamentales. Uno, la participación de ustedes fue muy importante. La Asociación Bancaria vivió un proceso electoral sin precedentes. 3 listas se presentaron a competir electoralmente por la conducción nacional del gremio y eso está bueno. Más allá de las diferencias que podamos tener, creo que razonablemente los compañeros tienen aspiraciones y esto es generación de cuadros políticos y sindicales que le hace bien a esta organización. Y digo, la participación fue fantástica, casi el 80% del padrón electoral votó y nos tocó tener un triunfo aplastante. El 87,9% de los compañeros nos ratificó en la conducción o nos dio su mandato para estar en esta conducción. Pero lo más importante que rescato del proceso electoral es que no hubo ninguna impugnación a quien se quisiera presentar a ser candidato. Muchas veces el apotegma para atacar al modelo sindical, el latiguillo sobre el que golpean los poderosos y en particular los multimedios que pretenden un poder sindical debilitado para que el poder económico y a veces el poder político nos dobleguen, es que en los sindicatos no hay renovación de autoridades porque los estatutos son proscriptivos. Yo soy respetuoso de los estatutos de las organizaciones sindicales porque nosotros, los trabajadores, a través de nuestros representantes, nos damos nuestros mecanismos de trabajo, de participación y de elecciones. Pero creíamos necesario dar una muestra no solo a todos los trabajadores bancarios, sino al conjunto de la sociedad, que esta asociación bancaria no tiene miedo de dar elecciones a quien se las pida y a quien se pare enfrente. Por eso, de las 3 listas, habían 2 que no reunían los requisitos estatutarios y la nuestra sí en su totalidad. Y decidimos pedirle a la Junta Electoral Nacional que los habilitara igual. ¿Qué mejor que sean los trabajadores en un proceso electoral quienes decidan quiénes los deben representar? Y recogía eso como otras tantas cosas que uno recoge cuando visita a los compañeros, y ustedes saben que junto a Andrés y a otros compañeros hemos recorrido el país, hemos ido a distintos lugares, a través de las Olimpiadas fuimos también con la compañera La Fauci, a través de los cursos de capacitación con Ortega, Palo, con el compañero Walter Rey, y en cada seccional que nos invitaron estuvimos presentes. Y uno de ahí recogía esa necesidad de legitimar electoralmente la conducción. Es un profundo compromiso y un enorme orgullo haber obtenido el 87,9%. Pero más que eso, y más que los honores personales, yo lo siento como la fuerza que nos han dado ustedes para que representemos mejor los intereses de los trabajadores bancarios. Qué difícil es para una patronal tener que convivir con los dirigentes de un sindicato a los cuales casi el 90% de sus afiliados le dijeron queremos que nos representen. Ese poder que ustedes nos dieron
es el que tenemos que saber utilizar cuando discutamos paritaria dentro de 15 días y tengamos que discutir nuestro sueldo, cuando discutamos condiciones de trabajo, cuando discutamos un convenio nuevo y cuando nos paremos definitiva y orgánicamente frente a las patronales a decirles que no queremos que discriminen más a nuestras compañeras mujeres que perciben hoy el 25% menos del salario del sistema financiero que un trabajador hombre. Porque claro, esta es la discusión que se viene. Son muchos los puntos, pero a mí me gustaría sintetizarlo en 4, que creo son los más importantes hoy, porque son la columna vertebral de la representación, el avanzar sobre derechos y el cuidar nuestro poder adquisitivo. Y un punto que les pediría tengan la atención y me disculpen la molestia de interrumpirlas mañana cuando hablemos y le entreguemos la plaqueta, que es el de la obra social. Estos son los grandes 4 temas sobre los que va a tener que trabajar fuertemente la conducción en este mandato. Nos tenemos que dar una discusión de un convenio colectivo nuevo, compañeras. El nuestro, si bien es sabio, es del año 75, casi 40 años atrás. El año que viene cumple 40 años de vigencia de nuestro convenio. Y si hay algo que en la actividad económica creció en materia de tecnología, de reglamentaciones y de actividad, es precisamente el sistema financiero. Y nosotros estamos trabajando con condiciones consagradas hace casi 40 años atrás. Hoy, el escenario político de la Argentina nos permite discutir un convenio colectivo que sirva para mejorar y no para empeorar. En los 90 quizás me había que discutir porque venían por todo. Y en esta época, en donde hay un gobierno que es facilitador del reclamo social, que articula y no para desarticular a los trabajadores, es bueno que nosotros, con el poder que nos da tener el nivel de militancia, compromiso y participación de los afiliados, demos esta discusión del convenio colectivo nuevo. Y digo, este convenio tiene que tener un capítulo entero dedicado al tema de la discriminación de género. Tiene que haber un compendio de definiciones y compromisos que hay que hacerle asumir al sector empresario para que respete a las trabajadoras. Ojalá en el tiempo y a la distancia nunca más tengamos que discutir este tema y no sea materia de un convenio. Muchos dirán, ¿y por qué se abocan nada más que a esto? ¿Por qué le dan prioridad y privilegio a esto? Si hay abogados seguramente, y si no me corrige, si total no hay ningún problema, en el derecho existe algo que se llama discriminación positiva y a veces uno tiene que priorizar sobre un sector minoritario o quizás sobre un solo sector porque la sociedad no le ha dado las costumbres y la cultura no le ha dado el lugar que se tiene. Leyes hay por doquier que hablan de discriminación, de violencia de género, de derecho de la mujer, pero en la práctica no existe. Y si no existen en el sistema financiero, donde el nivel intelectual medio es superior a la media de muchas actividades, imagínense en otros sectores de la sociedad cómo golpea el tema de la discriminación en el empleo. Lo dije recién, año a año se acrecienta la brecha salarial entre el hombre y la mujer en el sistema financiero. Tomamos la masa salarial femenina versus la masa salarial masculina, dividimos por la cantidad de género que tiene cada uno y hoy nos está arrojando casi un 25% de diferencia salarial. ¿Y esto es porque hay leyes que discriminan? No, esto es porque hay un patrón cultural en la sociedad que no les permite crecer profesionalmente a las compañeras. Detrás de mitos que hay que derrumbar definitivamente, como por ejemplo que por el solo hecho de ser madre faltan porque los niños se enferman, por el solo hecho de decir que tienen el cuidado de una casa. Miren las estadísticas de las Naciones Unidas, no hay mayor ausentismo en la mujer que en el hombre, hay una fracción de centésima o de milésima ínfima
entre tomar el ausentismo de hombre y mujer en una empresa. Si uno excluye lo que naturalmente ya hay que defender, preservar y acrecentar que la licencia por maternidad, de igual a igual, no hay diferencias en el ausentismo entre el hombre y la mujer, con el agravante que la mujer tiene la carga de familia y tiene la carga de un hogar en el cual muchas veces los hombres no acompañan como deberían acompañar. Entonces, ¿cómo no dedicar un capítulo en el nuevo convenio colectivo? Yo sé que las compañeras han trabajado un borrador de especie de decálogo que quieren ponérselos a consideración a ustedes con una serie de prerrogativas y compromisos de las trabajadoras. Tal cual está, y quizás con más agregados que surjan de acá, hay que incluirlo plenamente en un capítulo del convenio. Yo sé que puede ser una letra más de las tantas letras que hay en materia de derecho de la mujer. ¿Saben cuál es la diferencia? Que acá hay una conducción nacional del gremio que está dispuesto a cargarse el hombro el problema y llevarlo hasta el final para erradicar la discriminación en el sistema financiero hacia nuestras compañeras. Otro gran tema, aparte del nuevo convenio, tiene que ver con la discusión paritaria. Yo sé que ustedes y todos los compañeros están ansiosos por dicha discusión, pero en este punto creo que tenemos que ponerle un marco de racionalidad a la discusión. Y yo no orgullo, aunque sea políticamente incorrecto, discutir desde el punto de vista de la racionalidad de los salarios. Yo veía, hay una nota por ahí que dicen que está buena, un reportaje que me hizo Tiempo Argentino por los primeros días de enero, en donde me preguntaban qué opinión tenía respecto al proceso de paritaria que se avecinaba y qué opinión tenía respecto a los dichos del presidente de la UIA, el doctor Méndez, respecto a que la paritaria iba a ser un campo de batalla. Por ese entonces, en diciembre, todos estábamos asustados, no todos, pero bueno, los comentarios eran: va a ser un año difícil, el gobierno quiere imponer una pauta del 15%, lo recuerdan apenas asumió Capitanich y Kicillof. Nosotros concurrimos a una reunión con Andrés, convocado por el jefe de gabinete, donde hubieron otros dirigentes sindicales y expusimos con claridad nuestra posición. Después saltábamos del temor a que nos fijaran al 15 a pensar que la pauta salarial iba a ser el 50% que le habían dado a la policía o alguna fuerza de seguridad que se había sublevado. Y no es ni una cosa ni la otra, porque aquellos que compran un número alentado desde los multimedios para generar caos en el país deben saber que los 8.000 pesos que firmaron o que le dieron a la policía en distintos lugares, cuando fueron a cobrar eran tales, porque le incluyeron el uniforme, le incluyeron horas que se las pagaban por separado y ahora las tienen. Entonces, en aquel entonces dijimos, ni va a ser el 15, ni va a ser eso, será lo que tenga que ser. Y ese tenga que ser tiene que ver con los precios de la canasta familiar, con el impacto del impuesto a la ganancia, con la rentabilidad que tienen las empresas bancarias, y va a ser con la responsabilidad que tengamos de no ser un disparador de algo que después no se pueda controlar en la Argentina. Por eso, cuando me decían el comentario del presidente de la UIA de que iba a ser una batalla campal, yo decía que el secreto de bajar la inflación y si querían bajar la nominalidad porcentual de los aumentos salariales tenía que ver con que el gobierno pusiera medidas para controlar la suba de precios y que los empresarios pícaros de la Argentina decidieron respetar esas normas que pactaran con el gobierno. A ver si queda claro, los aumentos salariales no dependen de los trabajadores
trabajadores porque corremos detrás de la inflación. Depende de que no nos suban los precios todos los días como lo suben los empresarios que tienen ganancias del 150, 200% de rentabilidad y después cuando uno le va a pedir a un 30% de aumento le lloran que no tienen plata y sino que tienen que echar trabajadores para darle un aumento salarial. No somos nosotros con nuestro reclamo salarial los responsables de la inflación. En todo caso, lo único que hacemos es ir atrás de un proceso inflacionario para no quedar tan desmadrado de lo que significa la vorágine de precios. Hoy pareciera ser, en este clima de caos que muchas veces se trata de imponer en el país, que solo favorece a los poderosos, que la discusión salarial pasa por cuánto le van a pagar a un maestro inicial. Y hablan de que 5.500 pesos significa un 62%, y no sé cuánto era, 42 creo que pedía la otra, una de las agrupaciones docentes. Y si es eso, ¿cuál es el problema? No por eso todos vamos a salir a pedir el 60%, porque es vergonzoso que un maestro en la Argentina cobre 3.500 pesos. Y eso no implica que los bancarios salgan a pedir el 62%, ni que los petroleros salgan a pedir el 62%. Por eso hablaba de que hay que dar la discusión con responsabilidad y racionalidad. Porque lo que significa el sueldo actual que tiene un maestro inicial de 3.500 pesos es lo que significa el aumento del 25% de un sueldo promedio del sistema financiero. Nosotros solamente con los 1.800 pesos, que son exiguos y vamos a ir por más y se lo adelanto, nosotros solamente con esos 1.800 de adelanto sumado al básico estamos en un sueldo inicial de 11.000 pesos en el sistema financiero. Entonces, es bueno darse esa discusión separando la paja del trigo. Tengan la plena seguridad y tengan la tranquilidad enorme que nosotros somos conscientes que si ha tenido algo distintivo esta conducción es que siempre hizo buenos acuerdos salariales. Los hizo por diversos motivos, entre los que resalto. A las empresas bancarias les fue bien y este año también les fue bien porque duplicaron la ganancia en el 2013 de lo que ganaron en el 2012. Y lo hizo porque los trabajadores bancarios participaron y fueron protagonistas de marchas, de paros, de protestas, hasta que sacamos el aumento que creíamos que nos merecíamos y que era razonable. Y lo hizo porque tuvo dirigentes a cargo de la asociación bancaria que con racionalidad y fundamentos discutieron los salarios de los trabajadores para hacer hoy la tercera actividad mejor paga del país. No estoy dispuesto, como secretario general de esta organización, a rifar ni la participación de mis compañeros, ni a perdonarle la vida a los bancos con la rentabilidad que tienen, ni a rifar el crédito político de la organización en esta negociación salarial. Para eso, y para ser serio, hemos pedido un estudio de lo que es una canasta familiar verdadera, en donde también incluimos precios cuidados para que no crean que es una canasta elitista y que nos consideramos por encima de cualquiera. Y también hemos pedido la formulación de estadísticas respecto a una canasta familiar bancaria. Y vuelvo a decirlo, no porque sea mejor o peor nuestra actividad, pero nuestros compañeros en el crecimiento de su poder adquisitivo han tomado compromisos y han tomado posiciones en la sociedad y en lo económico que quizás otras actividades no lo tengan y tienen otro tipo de gastos. Lo que resulte de esa discusión va a ser lo que vamos a pedir como aumento salarial. Siempre hubo una lógica en los acuerdos salariales, que fue tomar la referencia inflacionaria del año anterior y sobre esa base discutir y tratar de sacar algún par de puntos más por encima de esa inflación anterior para recuperar poder adquisitivo. Pero hay algo que ha sucedido en el medio
Y no se puede tomar la referencia del 22,5 o 23 que fue la inflación el año pasado para tener esa referencia en esta discusión. Hay dos cosas que han pasado en el medio. Por un lado hay un acuerdo de precios que hay que ver si termina de cuajar y ojalá cuaje y los precios disminuyan y la discusión sea más racional. Mientras no cuaje, nadie sueñe que vamos a pedir menos de lo que va la inflación proyectada. Y el segundo punto es que en la Argentina, y hay que tenerlo en cuenta, hubo un proceso de devaluación de la moneda que afectó directamente el salario de los trabajadores. Porque el sector empresario llevó los precios de sus productos a $1 ni siquiera de 8, de 12 pesos, y ahí contempló inflación, y ahí contempló devaluación, y ahí contempló negociación paritaria. Luego, la devaluación. Pero ellos no bajaron los precios, se quedaron arriba de 12 y en algún caso lo siguen aumentando todavía. Entonces, se deben corregir los precios y hay que tener en cuenta el proceso de devaluación que sufrió la Argentina entre diciembre y enero principalmente. Y hablando de ese proceso de devaluación, yo no sé, porque no soy economista, por ahí solo tengo en el arcón de las cosas que miro un poco de sentido común y nada más. También era necesaria dar esa discusión de la devaluación, porque había economías regionales en el país que estaban fundiéndose y empezaban a perder actividad en muchos casos. Nosotros los que venimos de Mendoza sabemos que la industria de la fruta y mucha industria que tenía que ver con el precio del dólar, se podrían los productos o las cosechas que se levantaban no alcanzaban a cubrir los costos porque el dólar estaba despreciado. El tema es cómo se toman medidas armónicas para que no seamos los trabajadores los que pagamos el costo de la devaluación, para que los productos sean competitivos y haya actividad económica. Y el segundo tema y eje central, que creo que es nada más que un análisis de sentido común puro y no tiene ningún fundamento técnico, porque no soy economista, es que ojalá la suba de tasa sea por un ratito y como para aplacar la inflación, porque la suba de tasa con una tasa del 26% hasta 180 días que le paga el central a los bancos y el 29% pasando 180 días implica una retracción en el consumo. Si le agregamos que las tarjetas de crédito quitaron el financiamiento, más retracción del consumo. Sin duda que la ecuación económica cada mes, a falta de demanda, bajan los precios. Pero la consecuencia en el mediano plazo va a ser el empleo y vamos a estar discutiendo otra cosa. Ojalá la medida que se haya tomado tenga una temporalidad para suavizar los precios, acomodar la economía y volvamos a tener una economía de producción como ha generado este gobierno, las condiciones necesarias para tener una economía donde se priorice el consumo interno, porque el consumo interno genera trabajo en Argentina y a nosotros nos genera el trabajo la posibilidad de poder discutir salarios, porque los trabajadores no están discutiendo si cobran un plan social o si se mueren de hambre, sino que están discutiendo que trabajan en empresas que mejor les pagan. Dicho esto, quiero decirles que esta discusión paritaria hay que darla sin apuro y esto hay que transmitirlo a los compañeros. Nosotros nos podemos equivocar y feo si nos acompañamos. También están los que nos dicen hay que firmar por el 40%, también es un número hoy irreal. ¿Y saben qué? Si firmamos por el 40, habrá que firmar por el 40, pero váyanse haciendo la idea que en 6 meses estamos discutiendo salario, empleo y todo, porque el país se fue al carajo y nos fuimos nosotros los trabajadores primero. Entonces tenemos que tener esa responsabilidad de vislumbrar en la discusión. Si hay que buscar cláusulas gatillos que ajusten de acuerdo a la inflación, en caso que la inflación produzca sobre los salarios una depreciación, habrá que hacerlo. Pero a veces alentar un proceso de entrada tan fuerte puede traer más problemas que solución. Decía, y para terminar este capítulo de paritaria, que la primera semana de abril seguramente nos vamos a estar reuniendo con el sector empresario y sobre la base de los números de la canasta familiar va a ser la discusión salarial que demos. Y lo mismo que dijimos en diciembre y enero tiene más vigencia que hoy. Ni el 15 que quería el gobierno, ni el 50 de la Fuerza de Seguridad.
lo que la canasta familiar diga, lo que el impacto en el impuesto a la ganancia diga, lo que las empresas ganan y lo que nuestros compañeros nos reclamen. Y en esta conducción no hay nadie que piense rifar precisamente el mayor crédito que tiene la asociación bancaria, que es haber hecho buenos acuerdos salariales. El tercer punto que yo brevemente quería hablar es el modelo sindical argentino. Tan instalado hoy proyectos por doquier respecto a la representación y cómo debe ser. Si hay libertad sindical en la Argentina o no hay libertad sindical. Si se debe cambiar el modelo, si se deben dar más de personerías por actividad, si se juntan 50 y hacen un sindicatito, si tienen que tener representación o no. Me tocó dar una charla hace poco en la ciudad de Bragado, y también que me invitó el radicalismo bonaerense, y también en un campamento de jóvenes socialistas que me invitaron gentilmente en Rosario. En los dos lados hablé del modelo sindical en planteas que no son afines a la defensa de este modelo sindical. Y lo digo porque es mi pensamiento, creo que el de muchos de los que estamos acá. Si quieren hacer algo novedoso, los legisladores no hagan nada con el modelo sindical. En todo caso, cambien un solo artículo, muchachos. Que no haya restricciones para ser candidatos en ningún sindicato. Solo la de ser afiliado, por supuesto, porque uno tiene que ser afiliado a la organización que pretende representar. Y yo sé que sobrevuela un espíritu que dirán, pero este tipo por un lado es democrático porque ha hecho 1000 elecciones de gremiales en el país, por otro lado defiende este modelo sindical. Me voy a explicar por qué. Porque si nosotros, el único artículo que tocamos es que no pueden haber restricciones, todos pueden participar, y el que gana gobierna y el que pierde ayuda o tira piedra del lado del frente, pero el sindicato queda incólume y es poderoso y es fuerte. Porque si nosotros permitimos que haya 6, 7 sindicatos por empresa, por actividad, lo que hacemos es debilitar el poder de los trabajadores en función del poder de las patronales. Lo que hacemos es que el sector más poderoso de la relación de la economía y el esfuerzo del hombre, que es el capital, sea más poderoso aún. Siempre lo doy de ejemplo, cómo resuelven sus crisis los empresarios. Fusionan sus empresas para ser más poderosos y tener una posición dominante en el mercado. ¿Por qué los trabajadores tenemos que seguir abrevando el modelo divisionista a partir de concepciones equivocadas de los dirigentes que muchas veces, porque pierden una elección o porque no los dejan participar, como dicen, van y arman un sindicato que lo único que hace es hacer funcionar a las estrategias de las patronales? Y doy ejemplos sobre esto, sobrados ejemplos. Los compañeros que nos representan en la UNI, las mujeres de la UNI, los compañeros de finanzas de la UNI. Tremenda crisis en Europa, tremenda crisis del sistema financiero, tremenda en Estados Unidos. ¿Vieron algún titular que diga hay que salvar a los bancarios los puestos de trabajo? No. Obama, Putin, la Merkel, hay que salvar los bancos y al sistema financiero. Esa es la relación de poder en la que abrevan los que tienen la dirección del movimiento obrero, para que después presionen poder económico al gobierno y en lugar de salvar a los trabajadores, salven a las empresas y salven la rentabilidad de ese capitalismo salvaje. Y más aún, si ese capitalismo es de la Argentina o es de Latinoamérica. Stiglitz, en el Premio Nobel de la Paz, brillante en el discurso cuando le entregan el Nobel de Economía, no de la Paz, cuando le entregan el premio, dice, y con una simpleza fantástica, el tipo dice, hay 3 tipos de capitalismo. Dice, el capitalismo regulado, que puede ser el europeo, donde hay muchas regulaciones y se cumple. El capitalismo laxo, que es el de Estados Unidos, donde no hay regulaciones, pero las pocas que hay se cumplen. Y está el capitalismo de pillaje, que es el que pasa en Latinoamérica, donde vienen las grandes empresas que allá se regulan y acá vienen a hacer tropelía, que en los 90 nos costó la flexibilización laboral, que nos costó el cierre de empresas, la concentración de la economía y en la pérdida del poder político y de representación del sistema político argentino. Por eso defiendo este modelo sindical.
Y lo decía embragado, ustedes saben que yo soy afiliado al radicalismo de toda la vida y soy también un militante político. Hoy no milito tanto porque estoy abocado todo mi tiempo a esta organización. Pero yo le decía, había un legislador radical que se vanagloriaba por haber acompañado durante 3 años consecutivos una denuncia por falta de libertad sindical en Argentina, denunciando al gobierno argentino ante la OIT. Y otros que hablaban de la participación de la minoría. Yo le decía en la discusión y en el debate que quería recordarles que este modelo sindical de raíces peronistas, al cual yo suscribo siendo radical porque defiende el interés de los trabajadores y hace a las organizaciones gremiales fuertes para que peleen contra el poder económico, fue sancionado mediante una ley que es la 23.551, la Ley de Asociaciones Profesionales, que fue sancionado durante el gobierno de Raúl Alfonsín con el concurso de la totalidad de los partidos políticos con representación parlamentaria. Entonces, ¿cómo voy a estar en desacuerdo con una ley que contó con el consenso político de todas las fuerzas políticas argentinas con representación en el Parlamento y que en ese entonces, matices más o menos, contó con la aprobación de la totalidad del arco sindical independientemente del espacio gremial político en el que se encuentren hoy? ¿Y saben cuál fue la primera denuncia por falta de libertad sindical que se le hizo al modelo en Argentina? La primera denuncia no la hizo ninguna organización de trabajadores. La hizo el doctor Funes de Rioja en representación de la UIA. Y si hoy estamos adhiriendo a los fundamentos de Funes de Rioja para cuestionar el modelo sindical en Argentina, algo malo nos está pasando en la cabeza de los trabajadores. Y ya para terminar y puedan debatir y no los aburro más con la charla, quiero decirles que me siento profundamente orgulloso de conducir esta organización como es hoy. Una organización que le está dando un lugar importante a la mujer y a su problemática. Una organización que ha empezado a dar los primeros pasos y es una deuda que esperamos cumplir en el mandato con nuestros jóvenes. Y cuando uno toma y se da políticas respecto a determinados temas, encuentra sus frutos y se da cuenta que los compañeros y las compañeras se sienten contenidos por la organización. Y quiero dar un ejemplo. Nosotros hemos crecido en una cantidad de afiliados brutal, más de 23.000 fichas nuevas de afiliación en 4 años. No significa que haya 23.000 afiliados más porque están los que se mueren, están los que renuncian, pero este era un padrón que en los 90 fue 2 padrones de tercio, 2 tercios del padrón eran jubilados y 1 tercio activo. Y hago un alto para agradecerle profundamente a nuestros jubilados que fueron los que sostuvieron este sindicato cuando en los 90 arrasaba con la afiliación. Por eso eran 2 tercios de jubilados y 1 tercio de activos. También, entre otras cosas, porque ellos entendían ese sentido de la pertenencia. Hoy estamos superando ya, por ahí está Walter, corregime Walter, que vos que está a cargo de las afiliaciones, más de 63.000 afiliados tiene la asociación bancaria y 50.000 son activos. El 50% de los trabajadores bancarios está afiliado a la organización. ¿Y saben cuál fue la afiliación que más creció, tomando padrón 100% y ponderando entre hombres y mujeres? La afiliación que más creció fue la mujer. El 40% era en el 2009 del padrón de afiliación de la mujer. Es casi el 47% hoy de afiliada. ¿Por qué? Porque nos dimos una política, porque supimos vislumbrar que había un problema, porque hemos tomado ese problema y porque vamos a ir ahora por las soluciones a ese problema. Ahora hay que trabajar y Claudia va a tener esa tarea también sobre nuestros jóvenes. El padrón, aquel de 2 tercios contra 1 tercio,
pasó a ser mayoritariamente de trabajadores y trabajadoras entre los 25 y 35 años y 45 años se encuentra el grueso de los afiliados de esta organización. Y nos reclaman cosas que tienen que ver lo contemporáneo de su edad. Así que también nos vamos a dar una política. Somos un gremio movilizado, un gremio que está en la calle. Somos un gremio que recobró el respeto de la sociedad después de la tremenda crisis institucional por la que atravesamos. Yo leía ámbito financiero ayer y más allá que nos quieren dejar pegados para discutir, si bien el título decía que se abría la paritaria y que el gobierno iba a presionar para una paritaria inferior al 28% y decía la paritaria abre fuego de la paritaria metalúrgicos y bancarios para marcar la pauta de cuál va a ser el porcentaje. Vaya responsabilidad que nos ganamos y qué orgullo que tengo que este gremio sea el que le marque la pauta salarial a todas las actividades en la Argentina. Eso es por ustedes, por todos los compañeros, y en esos compañeros realzo el doble sacrificio de ustedes cuando las convocamos a una marcha, un paro o lo que sea. Hoy la bancaria está situada, y aún a pesar de eso, y aún a pesar de aquello que parecía entre debe y haber algo en el debe que me perjudicaba como candidato a secretario general y que no era del palo de este gobierno, dice, el mejor gremio que tiene llegada a la Casa de Gobierno hoy es la Asociación Bancaria. Pero lo hemos hecho desde una posición de poder. Y esto es lo que me llena de orgullo de ser el secretario general de este sindicato. Acá hay compañeros kirchneristas, socialistas, peronistas ortodoxos, radicales en la conducción del gremio. Y seguramente a los kirchneristas les dolió más tener que enfrentarse con el gobierno, pero ninguno de nosotros resignó principios. Ninguno de nosotros, así como Néstor no dejó en la puerta de la Casa de Gobierno sus convicciones, ninguno de nosotros la dejó en la puerta de Sarmiento 341 cuando asumió su cargo y decidimos defender a los trabajadores por encima de los valores políticos. Entonces, ¿cómo no sentirnos orgullosos que somos el gremio que mejor llegada dicen tenemos a la Casa de Gobierno, siendo que lo hicimos desde una relación de poder? No fuimos besamanos ni alcahuetes del poder. Nos enfrentamos duramente cuando nos tuvimos que enfrentar y acordamos cuando tuvimos que acordar. Y hoy tenemos la serenidad y la responsabilidad de discutir salarios casi en representación de los trabajadores. Bancario es la paritaria testigo, como ya hace varios años lo sigue siendo. A veces digo que es como un cuento de hadas, ¿no? Que siempre terminan bien. Todos nosotros, cuando nos dedicamos a la actividad dirigencial, soñamos con que nos vaya bien, con que nuestros compañeros nos respeten, nos reconozcan. Soñamos con hacer cosas por los trabajadores que representamos para que ellos estén mejor. Y sabemos de las dificultades y muchas veces no podemos, a veces un delegado de una sucursal no puede conseguir que le manden más compañeros para trabajar y ve cómo explotan a los que están al lado y se siente amargado y frustrado y derrotado. Estamos construyendo un gremio distinto, que con sus dificultades, con sus angustias, con sus errores, sus equivocaciones y sus desiertos, ha empezado a transitar un camino en donde la participación es importante, la legitimación es importante. Y a mí me toca ser, en este tiempo, el conductor de ese gremio. Y es como que, por eso decía, me pasa como los cuentos de hadas, yo soy hoy el secretario general que soñé ser, no por el cargo, sino porque llegué junto a ustedes, de la mano de ustedes, como un compañero más, sin haber traicionado nunca mis convicciones. Y eso me da la fuerza suficiente como para encabezar cualquier lucha que ustedes quieran que encabecemos. Claudia, ante mi vagancia, me pedía que pusiera una frase para poner o que escribiera algo para poner en las agendas, rescató un concepto político que vi cuando iniciamos el periplo de nuestra campaña electoral allá por Mar del Plata con José,
y yo decía que no quería ser el conductor de consignas, sino quisiera que entre todos los bancarios digamos cuál es el proyecto y el camino y tener la hermosa responsabilidad de conducirnos hacia él. Por eso, yo sé que esta tarea es difícil la que van a emprender. Los primeros congresos hablábamos de enfermedades, cuando convocábamos a las mujeres, de enfermedades, por ahí tocábamos el tema de la discriminación, pero de la familia, que son cosas que fueron su tiempo. Hoy yo las convoco a que, yo no soy quien para convocar, el sindicato las convoca, a que aparte de esos temas, ya hemos incorporado la discriminación y discutamos también cuál es el modelo financiero que queremos, que cada una de ustedes se convierta en una catarata o tormenta de ideas que le hagan llegar a Claudia para incorporar en el convenio colectivo que aspiramos a firmar, que no sé si será este año o el año que viene, pero en este mandato tiene que haber un convenio colectivo nuevo que deje las bases de las condiciones de trabajo. Y ese camino es difícil, a veces por la desesperanza, porque las cosas no salen, a veces por la apatía, pero ese personaje notable y fantástico que le dio al mundo Sudáfrica, que era Nelson Mandela, decía que una buena cabeza y un buen corazón son una combinación formidable. Y yo sé que ustedes tienen cabeza y corazón para que esa combinación le sirva a la organización mundial. Quizás lo más terrible que le pueda pasar a un ser humano, algunos dicen la muerte, otros la libertad, otros la enfermedad. Por ahí todas esas cosas son ciertas, pero desde el alma lo más terrible que le puede pasar a un ser humano es perder la esperanza. Y yo sé que ustedes se hacen fuertes en el dolor, y sé que se hacen más militantes en la desgracia y en la angustia. Y sé positivamente que nunca han perdido la esperanza de que esos objetivos que tienen para lograr igualdad de oportunidades a la hora de jerarquizarse, a la hora de capacitarse, a la hora de lo salarial, es una llama que está encendida. Por eso, terminando, quiero decirle que tenemos que explorar esos caminos nuevos para llegar a las soluciones. Hay que romper barreras, les invito a que derribemos los obstáculos que impiden la felicidad muchas veces de ustedes en el trabajo. Nosotros, a riesgo de error, porque esto es acierto y error, es un tema nuevo, yo no tengo vergüenza de decirlo, tenemos nuestros técnicos, la gente que nos asesora, pero es a fuerza de prueba y error. Compañeros, si nos equivocamos una y mil veces, las invito a que nos levantemos una y mil veces, porque si hay algo que ustedes nos enseñaron a nosotros es que nunca van a perder la esperanza, y esa esperanza es la de un gremio fuerte y que contenga a todos los compañeros, y en particular termine con el flagelo de la discriminación a la mujer. Muchísimas gracias. No quiero olvidarme en este momento, sería imperdonable si me olvido. Nosotros tenemos compañeras militantes, así como María del Carmen Gonier, que ofreció su vida a la militancia gremial, y hoy nos acompaña un ejemplo de lucha y queda partícipe de la organización de estos eventos. También ha sido nuestra compañera Vilma Domínguez del Banco Colombia, que pasó por varios bancos y desde su San Juan natal hasta Capital nos acompañó siempre y nos dejó el año pasado para desde el cielo custodiar los derechos que ustedes van a